Cuán glorioso es saber que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios único, es eterno. Él ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Yo quisiera compartir en esta mañana, continuando con el tema, con la serie de la epístola, el viaje a través de la epístola a los romanos. En el día de hoy vamos a tratar un tema que marca una división en la epístola a los romanos. Hasta la fecha, exactamente hasta el mensaje anterior al último, tratamos lo que Dios había hecho, la obra de Dios, la obra redentora de Dios, la obra justificadora de Dios a través de Cristo Jesús, su muerte en la cruz. Y en este momento marca un tiempo, un tema, cambia de dirección, aunque por un tiempo nada más, acerca de el efecto de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario en nuestras vidas. El efecto de la obra redentora de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Y ese efecto tiene que hacer un efecto en tu vida si verdaderamente tú has nacido de nuevo. Si nuestra salvación dependiera solamente de nuestra fe en la obra redentora de Cristo y no de nuestros esfuerzos para cumplir de Dios, ¿para qué hay que impedir que el creyente siga una vida de pecado? Porque Pablo está hablando categóricamente de que por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo está diciendo de que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo está hablando, siendo bien categórico aquí, pero sin embargo, esa pregunta de qué hay que impedir para que el creyente siga una vida de pecado, esa pregunta surge muchas veces de personas que no entienden la doctrina de la gracia, o que sencillamente no están de acuerdo con ella y de una manera u otra tratan de refutarla. Porque seguimos las tradiciones o seguimos lo que nos han sido enseñado anteriormente, o sencillamente no leemos las escrituras lo suficiente. Por lo tanto, si no leemos las escrituras, ¿cómo tú vas a formular un pensamiento y un criterio bíblico si no lees las escrituras? Entonces, todo desemboca al tema de que tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que leer las escrituras. Y esto no es algo nuevo. E incluso algunos, en los tiempos de Pablo, algunos acusaban a Pablo de enseñar una doctrina que promovía el pecado para dar mayor oportunidad a experimentar la gracia y el perdón de Dios. Recordamos que en los pasajes pasados estábamos hablando que Pablo decía que yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley revela que somos pecadores. La ley revela nuestra necesidad y que estamos cortos de la marca ante la excelencia y la perfección de nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo tuvo que luchar constantemente para evitar una interpretación equivocada de la doctrina de la gracia. Y el mismo Pablo expresa en Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice que pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Eso es una declaración de Pablo en defensa de la doctrina de la gracia, expresando cómo había personas aún contemporáneos a él que le criticaban por cuestión de la ley, por cuestión de
de que la obra de la gracia de Dios cubre multitud de pecados. En el día de hoy vamos a tratar en Romanos capítulo 6 un tema que se titula Muertos al pecado. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Y la lectura dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Queremos considerar en el primer versículo la pregunta con que empieza este pasaje: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y queremos considerar primeramente a quién Pablo se está dirigiendo. ¿A quién Pablo le está preguntando esta pregunta? Y la contestación la vamos a ver en unas páginas antes, pero no tienen que ir a buscar porque yo se las puse aquí, en el primer capítulo del libro de los Romanos, de la epístola, donde Pablo hace una salutación, hace un saludo. Y en las cartas, usualmente los saludos y la firma de las cartas se hacen al principio. Pero fíjense a quién se está dirigiendo Pablo: a los creyentes que están en Roma, a los que junto a Pablo recibieron la gracia y el apostolado. Y en este sentido, el apostolado no es una función ministerial per se o un título como tal. El apostolado aquí se refiere a un llamado de Dios, a los que junto a Pablo recibieron la gracia y el llamado para la obediencia a la fe. A los llamados a ser de Jesucristo, a los llamados a ser santos, a los amados de Dios. A esos Pablo se está dirigiendo en toda la epístola, y esto a manera de recordatorio, ¿verdad? Que esto no surge de la nada. Pero Dios, en su infinita soberanía, le plujo incluir esta carta en nuestras Biblias
Porque esta palabra de Pablo a los romanos se extiende a todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. La pregunta que hay que hacer es la siguiente: ¿has nacido de nuevo? ¿Eres creyente en Cristo Jesús? ¿Has recibido la gracia y el apostolado, o sea, el llamado para la obediencia en fe? ¿Eres de Jesucristo? ¿Eres santo? ¿Has sido separado para Dios? Es importante que tengamos esto en mente porque, y lo último, ¿eres amado, amada de Dios? Saben, Cantares, la tsunamita decía: yo soy de mi amado y él es mío, su bandera sobre mí es amor. Yo soy de mi amado y él es mío. ¿Eres amado de Dios? ¿Le perteneces a él? ¿Has nacido de nuevo? Porque este pasaje explica, vamos a ver la importancia tan grave, la gravedad, y cuando digo de gravedad, de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, en cuanto al valor de nuestra salvación y las implicaciones que tiene a nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Y por desdicha, uno de los génesis de esa doctrina salió, la semana pasada nuestro invitado decía que las cosas más estúpidas salieron de Puerto Rico, ¿verdad que sí? Las doctrinas más raras y bueno, esta salió también de Puerto Rico. Y hay un ministerio un llamado supuesto ministerio que se propagó por todo el mundo prácticamente, que se llamaba Creciendo en Gracia. Ahora le cambiaron el nombre porque el líder fundador murió y ahora tuvo un sucesor o una sucesora. Pero dicho sea de paso, tomó el tema de la doctrina de la gracia, Creciendo en Gracia, el tema de la doctrina de la gracia, como para decir: yo puedo hacer lo que me venga en gana, porque una vez salvos siempre son salvos. Y entonces significa que yo puedo hacer lo que me dé la reverendísima gana, no importa lo que tú hagas, ya tú eres salvo. Entonces eso tiene unas implicaciones más serias, porque ya tú no tienes que orar, ya tú no tienes que ayunar, ya tú no tienes que leer la Biblia, ya tú no necesitas cultivar una relación con Dios, porque ya tú eres salvo. Y entonces ya no te dice, cuando se saludaban unos a otros, ya no era que Dios te bendiga, no, bendecido, como declarado, bendecido. Bueno, ¿saben qué? Yo no sé los últimos pormenores de eso, ni me interesa tampoco. Pero yo quiero decirle que eso hizo una huella tan grave en nuestra comunidad latina, en toda Latinoamérica y globalmente. Tan grave sobre todo para aquellas personas más vulnerables que no entendían, nunca lograron entender que la doctrina de la gracia no es una licencia para pecar. No es una licencia para hacer lo que nos venga en gana. La doctrina de la gracia es un regalo de Dios en el cual nosotros, por medio de la obra que Jesús hizo una vez y para siempre, nosotros podemos entrar en relación con Dios. Podemos ser reconciliados con Dios. Podemos realmente ser una nueva creación, una nueva criatura. Y eso lo vamos a trabajar hoy. Saben, hasta la fecha Pablo ha tratado en la epístola a los romanos el tema de la justificación y la declaración de Dios sobre los creyentes, los que han puesto su fe salvadora en Cristo Jesús, al ser declarados justos delante de Dios. Pero en el día de hoy, y la tónica va a cambiar acerca de qué efecto va a hacer esa justificación, esa declaración de Dios
como justo delante de Dios sobre tu vida. Porque quiero someter a tu atención que el hecho de que tú vayas a la iglesia los domingos no significa necesariamente que tú seas salvo. El hecho de que tú participes en ministerio, en áreas, en alguna envergadura, en el servicio dentro de la iglesia, no es evidencia de que tú eres salvo. Yo conozco pastores, he presenciado pastores que después de 30 años, con doctorados ministeriales, 30 años pastoreando una congregación, que tú piensas con sermones bien profundos y demás, y tú pensarías, esa persona realmente tiene el camino del cielo gano, y yo lo he visto confesar desde el mismo púlpito que él pensaba que era salvo, pero no era salvo. De que no había comprendido la magnitud de la envergadura del valor de la salvación en Cristo Jesús. Pero no nos vayamos muy lejos. Recordemos el personaje de Job, que la palabra lo describe como un hombre perfecto, un hombre que vivía en la ley, un hombre que incluso que era realmente un ejemplo al punto de que él hacía sacrificios por el pecado de sus hijos. O sea, era una persona que vivía en la ley. Y Dios tuvo que quebrantarlo. Dios tuvo que tener un trato con él en su vida. Y al final del libro de Job, su paciencia fue probada, sí, pero también Job tuvo que entender de que aquel de quien había escuchado, ahora Dios se le estaba revelando, y era algo muy grande, era algo muy maravilloso, era algo demasiado más allá de su propio entendimiento que su mente pudiera comprender, y esa es la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros atesoramos el valor de nuestra salvación, tiene que haber un efecto en tu vida y en la mía. Tiene que haber fruto en tu vida y en la mía. No podemos ser los mismos. No estoy diciendo de que Dios puede cambiarnos instantáneamente. Él es poderoso para hacerlo. Pero no estoy diciendo que vamos a hacer, wow, tú sabes que Clark Kent y después se vuelve Superman. No es eso. Estamos hablando de que Dios obra en nuestras vidas mientras nosotros estamos permaneciendo en Él. La fe nos sostiene, nosotros permaneciendo, caminando en Él, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces Él lleva a cabo una obra transformadora en nuestras vidas, y eso se llama santificación. Santificación. Hay dos aspectos de la santificación. Hemos sido declarados santos una vez fuimos salvos. Declarados santos, separados para Dios. Su Espíritu Santo te selló como propiedad de Dios. Su Espíritu Santo vive en ti. Tú has sido declarado santo, pero estás siendo santificado. Quiere decir que tu vida está siendo transformada. Tu vida está siendo transformada a la imagen de Cristo Jesús, porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero por causa del pecado, el pecado distorsionó la imagen de Dios en nuestras vidas. Pero en Cristo Jesús, Redentor, como Cordero inmolado, que se presentó delante del Padre como sumo sacerdote, abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios, esa adoración hacia Dios, esa comunión íntima. Entonces, Dios está en ese proceso santificador y transformador al punto, y ese proceso no va a terminar sino hasta el día en que nosotros partamos de este cuerpo. ¿Me doy a entender? Así que santificación ha sido declarado santo, separado para Dios, pero santificación es un proceso que se lleva a cabo a través de toda la vida. Y ese proceso santificador es el proceso en el cual
Dios en su infinita gracia, en su infinito poder, Él revela su voluntad a través de su palabra. Su Espíritu Santo ilumina la palabra, cautiva nuestros corazones y nos hace dóciles a Él. Y mientras más nosotros nos rendimos a Él, más Dios puede obrar en nuestras vidas. Ahora bien, hay 4 aspectos de la obra redentora de Dios. Número 1 es el sentido jurídico. Sí, jurídico. Tiene que ver con la justicia imputada. Eso es obra de Dios. La justicia de Dios recayó totalmente. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir. Y toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios recayó sobre el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo e inmolado desde el principio de la creación, Cristo Jesús. Toda la justicia de Dios recayó en Cristo Jesús para que la justicia de Dios sobre Cristo Jesús, por medio de la fe, nosotros fuésemos declarados justificados, justos delante de Dios. La deuda fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Y eso es un tema, eso es una declaración jurídica de ser justo. Pero también tiene un sentido experimental, porque la salvación por fe implica la muerte al pecado y la resurrección a una vida. Y eso es algo que nosotros experimentamos en nuestras vidas. Así que eso es una experiencia. Ya lo que tú hacías antes, como tú pensabas antes, ya no es en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, por el poder de su Santo Espíritu, Él te está cambiando, Él te está transformando, Él está tomando tu vida, Él tomó tu vida, ahora la está formando a la imagen de Cristo Jesús, y eso conlleva una muerte a la pasada manera de vivir y un despertar a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿No es eso lo que significa el significado del bautismo? El bautismo es la declaración pública que nosotros hacemos de lo que hizo Jesús en mi vida, en nuestras vidas. Que al nosotros descender de las aguas estamos sepultando a la vieja criatura, y cuando sale, lo que sale es la nueva criatura en Cristo Jesús. El sentido experimental. Y luego el sentido moral. Los creyentes mueren con Cristo cada vez que permiten que el Espíritu Santo realice la muerte de las obras pecaminosas de la vieja criatura. Lo repito, en el sentido moral, hablamos del sentido jurídico, hablamos del sentido experimental y ahora del sentido moral. Los creyentes mueren con Cristo, o sea, hay una unidad, una unión con Cristo en su muerte, y cuando permitimos que el Espíritu Santo haga morir las obras pecaminosas de nuestras vidas. Y finalmente, todo esto es el proceso. Todo esto es el proceso. Y finalmente, está en el sentido escatológico, que no es otra cosa. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, cuando Él regrese, ya no va a regresar a morir en la cruz, ya no va a regresar como un niño en un pesebre, ya va a regresar glorificado a recoger a su pueblo y nos va a llevar con Él. Y saben una cosa, ahí es donde los creyentes plenamente morirán al pecado, plenamente, cuando Cristo regrese en su segunda venida y nos lleve con Él. A los nacidos de nuevo. Así que la redención, la obra redentora tiene 4 ramas: jurídica, experimental. Jurídica porque es la declaración de Dios en base a una obra ya hecha y establecida por Dios mismo a través de Cristo Jesús.
una obra experimental, que es lo que nosotros experimentamos en nosotros, el efecto de ello en nosotros, en nuestras vidas, una obra, un cambio moral en nuestras vidas, porque para nosotros las obras pecaminosas ya no nos agradan, ya no las vamos a hacer. No significa que los creyentes no pequen, pero escuchen esto. Lo que significa es que en el corazón del creyente es: yo quiero glorificarte a ti, yo quiero darte gloria a ti en todo lo que yo haga, yo quiero darte placer, Señor, en mis acciones, que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria. Por lo tanto, no hay lugar para el pecado en mi vida, pero Señor, yo sé que en este mundo yo voy a fallar. En este mundo, mientras yo esté aquí en esta carne, yo voy a estar, le voy a responder mal a mi esposa, le voy a responder mal a mi compañero o compañera de trabajo, voy a hacer cosas que no le agradan al Señor. Pero entonces es su Espíritu Santo, y esto es la gracia de Dios, su Espíritu Santo te redarguye, te recuerda su palabra, y Él trae convicción de pecado que a su vez te conlleva al arrepentimiento. Tú no te puedes arrepentir por tu propia iniciativa, eso no existe, porque la palabra dice que estábamos muertos, y si estás muerto, caput, kikiribú mandinga, muerto. Pero el único que nos dio vida es Cristo Jesús. Espíritu vivificante. Recordamos la vez pasada el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora consideremos una cosa que nos habla en los versículos del 2 al 4. Las implicaciones de la obra redentora. Primero nos dice que hemos sido muertos al pecado. Fíjense, muertos al pecado. ¿Los muertos dónde los ponen? En un ataúd, ¿verdad? Está muerto, de ahí no va a salir. De ahí no va a salir. No, el pastor que estuvo aquí la semana pasada, él trabaja en una funeraria y él de cuando en cuando hace el embalsamamiento. Mi suegro también trabajaba en la morgue. Y mi suegro contaba y mi primo cuenta que a veces los cadáveres se quedan con gases, con aire dentro en su cuerpo, y de repente cuando se vacía, eso sopla sobre las cuerdas vocales y hace así, ¿verdad? Pero está muerto. Eso es lo que quedó de cuando eran vivos. Bueno, si estás muerto, estás muerto. Muertos al pecado. La implicación que tiene el ser nacido de nuevo es que somos muertos al pecado. Ha habido una muerte. Luego, somos bautizados en Cristo Jesús. Cuando habla de bautismo, hay quienes se preguntan, ¿se está refiriendo al bautismo en agua o bautismo del Espíritu Santo? Se está refiriendo, el simbolismo del bautismo del agua se refiere al bautismo en Cristo Jesús. Tú te estás sumergiendo en Cristo Jesús. Te estás identificando con la muerte de Jesús. Pero al mismo tiempo, en esa unión con Cristo Jesús hay una identificación con su resurrección. Entonces, bautizados en Cristo Jesús. Luego, bautizados en su muerte. En la unidad en Cristo Jesús, identificación con la muerte de Jesús. Y luego, sepultados juntamente con Él. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo podía dar fe de eso porque Pablo, creyendo que estaba agradando a Dios, él era perseguidor de la iglesia. Dice que en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, fariseo. Él conocía la ley. Él conocía la ley más que cualquiera. Él estudió a los pies de Gamaliel. Y estudiar a los pies de Gamaliel es lo mismo que hoy día, en los estándares de hoy día, como dice a Harvard o Yale o cualquiera de estas universidades de alta alcurnia. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, así que él conocía la ley. Y él pensaba en todo tiempo que su vida religiosa y su vida de estar persiguiendo a la iglesia, a los del camino,
camino, él estaba agradando a Dios porque estaba tratando de seguir la ley. Y hasta que el momento que él tuvo un encuentro personal camino a Damasco con la persona de Cristo Jesús resucitado. Y desde ese momento, Pablo no fue el mismo. Pablo la vida de él tomó un matiz totalmente distinto. Pablo fue formado a los pies de Cristo. Fue equipado y fue enviado. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a ver esto en esta ilustración. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos para nosotros mismos. Nuestro objetivo eran nuestras metas. Nuestro objetivo era el yo. Yo era mi prioridad. Pero Cristo, la palabra vino a nuestras vidas. Su Espíritu Santo iluminó la palabra, trajo convicción a nuestras vidas, nos cautivó y nos llevó al arrepentimiento. Y entonces ocurrió una cosa. Cuando al nosotros responder al mensaje del Evangelio, hubo una unidad entre Cristo, con Cristo. Somos uno ahora y somos uno en su muerte, crucificado con Cristo. Ya esa identificación, fíjense en ese dibujo está ilustrado Jesús en la cruz. ¿Y quién más está en la cruz? Nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una identificación con la muerte de Jesús. Y no vamos a hacer lo mismo, vamos a experimentar transformación. Luego el pasaje continúa en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y volvemos aquí a la ilustración. Antes vivía para yo, para mí, en mi egoísmo, egocentrismo. Vino Cristo a mi vida, crucificado con Cristo Jesús. Hubo una muerte espiritual en nuestras vidas. Y luego con eso, sepultado con Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. No se queda ahí con la muerte. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, así nosotros en Cristo Jesús, que estábamos muertos, Él nos dio vida. Así que con Cristo fuimos crucificados, pero con Cristo hemos renacido de nuevo. Vida nueva, resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el versículo 6, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hay propósito. No es un acto suicida, es porque Dios está en el asunto de tomar nuestras vidas, formar nuestras vidas, pero en ese formar nuestras vidas, Dios desea que hacer morir toda nuestra vida pasada, todo nuestro pecado del pasado. Se ha destruido. El cuerpo del pecado se ha destruido. Recordemos que lo que dijimos hace 2 semanas, el viejo hombre, ese es el cuerpo del pecado. Eso es lo que Dios quiere destruir. La naturaleza de Adán en nosotros. Recordamos que el primer Adán, alma viviente, que representa lo carnal, representa lo terrenal, representa lo humano. La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre nosotros en la cruz. Jesús lo hizo y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. Entonces el nuevo hombre
Dios le da al creyente un nuevo hombre. Dios te hace una nueva criatura. Dios te da una nueva identidad que es la de Cristo Jesús. Te da una personalidad que es instintamente obediente y agradable a Dios. Y eso tiene un efecto a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al Señor. Así que se vuelve a plantear la pregunta del principio. ¿Perseveraremos en el pecado? Y luego, veamos un momentito en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3, del 5 al 14 dice: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es el deseo por ganancia deshonesta, el deseo por hacernos ricos a corto plazo. Nada malo con ser rico, pero la avaricia, el dejar mi familia, abandonar la familia, dejar de pagar los biles, dejar de mi responsabilidad por yo ir en pos de una riqueza desordenada, eso es avaricia, eso es producto de la idolatría. Pero ¿qué dice la palabra de esas cosas? Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense una cosa, no se limita a las cosas, a los deseos o a los pecados que no se ven de nuestra mente, la meditación de nuestro corazón. Fíjense la cosa: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es lo que Dios hizo en nosotros? Nuestro viejo hombre ha sido despojado y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y para todo. Así que, ¿qué ha pasado en nosotros? Despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. ¿Hay alguna acepción de persona? ¿Hay algún discrimen aquí? No. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. ¿Cuál es el modelo nuestro ahora? Cristo es el todo y en todos. La escritura sigue. Entonces, ¿qué nos dice? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Dijo, soportándoos unos a otros. Pero ese hermano, esa hermana me cae como una patada en el estómago. Soportándoos unos a otros. Me dan una gana de decirle cuatro. Soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Pero me dijo esto hace 50 años y no se lo voy a perdonar jamás. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. No, yo prefiero decírselo a mi hermano que está al lado, porque si yo no me gusta confrontar. Y yo, no, pero eso no lo dice la palabra. La palabra nos dice que seamos transparentes unos con otros. Si algún hermano ha pecado contra ti, ve y habla con él. Y deja tu ofrenda a un lado y ve a tu hermano. Y haz la paz con tu hermano.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 7. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Al estar unidos con Cristo, hay una muerte del viejo hombre. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos nosotros manifestados con Él en gloria. Es con Él, no eres tú solo. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tú necesitas estar unido a Cristo Jesús. En Cristo somos declarados justos delante de Dios. Somos justificados con la justicia de Cristo. Él es justo. Por Apocalipsis 15:3 dice que justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 8, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso nos da una fe increíble. Es un ejercicio de la fe, de que tras su muerte viene su resurrección. Y eso es lo que podemos experimentar en nosotros, en nuestras vidas. Y lo que hemos nacido de nuevo, experimentamos. De manera que, en virtud de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ¿qué dice? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. En virtud de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte y el pecado, eso es lo que representa su resurrección. La victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, Él venció la muerte, y sobre el pecado, porque con su resurrección quedó vindicado. Él quedó vindicado de todas las acusaciones falsas, pero al mismo tiempo quedó reivindicada nuestra fe. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Él no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Lo decíamos el miércoles en el discipulado, ¿verdad que sí? Jefferson. El miércoles lo traíamos a colación, pero es verdad. Si Él no hubiese resucitado, nuestra fe, la clave de nuestra fe está en su resurrección. Nosotros creemos en un Dios vivo, a un Cristo vivo. Él venció la muerte, la tumba estaba vacía el tercer día, y eso nos sostiene en la fe. Ahora bien, en virtud de esa victoria de Cristo, de la muerte y el pecado, sobre nosotros ha habido una declaración. Nosotros los creyentes, en esa unión con Cristo, ha habido una declaración. Fíjense una cosa, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, volvemos aquí, y esta es la última. Vivíamos para nosotros mismos, por nuestros propios intereses. Éramos campo y rancho aparte. Vino Cristo Jesús a nuestras vidas. Eso causó una muerte en nosotros, muerte en nuestra pasada manera de vivir. Fuimos sepultados con Cristo, y tras su sepultura vino la resurrección, resucitado como una nueva persona en Cristo. Ahora bien, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿A qué Dios nos está llamando? Y eso lo vamos a ver en el versículo 12. A que no reine pues el pecado de nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El que
¿a quién obedezcáis? De modo que obedezcáis al cuerpo, a nuestro cuerpo de pecado. O sea, mis amados, Pablo nos está diciendo de que el haber sido salvos por gracia no nos exime de la posibilidad de nosotros caer, deslizarnos en el pecado. A veces nos entra un cosquilleo descontrolado o vemos algo y nuestra boca está salivando así como nos ponen un caramelo, un cake, unas donas ahí bien con la azúcar derretida y todas esas cosas. Y empezamos a salivar y así hacemos con el pecado cuando el pecado nos seduce. No reine pues el pecado de tu cuerpo mortal. Número 2, versículo 13, primera parte. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Decíamos hace un par de semanas atrás que hay una interacción, una relación directa entre la idolatría con el pecado, hay menores, el pecado con nuestros cuerpos, contra nuestros cuerpos. Vaya usted a entender. ¿Me doy a entender, adultos? Amén. En esta semana yo estoy estudiando y estaba viendo un documental, un docudrama acerca de el Imperio Romano. El Imperio Romano durante el primer siglo. ¿Saben una cosa? Más idólatra que eso no puede existir. Pero saben, al mismo tiempo, por la libre en todos los sentidos de la palabra. Había una relación y Pablo estaba en ese tiempo. Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia en Roma en ese mismo tiempo. Fíjense qué cosa. La segunda parte del versículo 13 dice, preséntate a Dios como vivo entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La pregunta que te debes hacer es, ¿estoy vivo entre los muertos? ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios? ¿Como vivo? ¿Cómo estoy presentando mis instrumentos, mis miembros? ¿Como instrumentos de perdición? ¿Como instrumento al servicio de mis debilidades y concupiscencias? ¿O como instrumento de justicia? Sabiendo que es no mi justicia, sino la justicia de Cristo Jesús en tu vida. ¿Cuál es la promesa de Dios en Cristo Jesús? Versículo 14. El pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado no se enseñoreará de ustedes. Fíjense una cosa. Vamos a ver, voy a leer esto rápido. Cuando Dios logra su beneplácito en los elegidos o obras en ellos la verdadera conversión, Él no solo hace que les predique externamente el evangelio e ilumina poderosamente su mente por el Espíritu Santo, para que puedan entender y discernir correctamente las cosas del Espíritu. Pero por la eficacia del mismo Espíritu regenerador. ¿Saben lo que es regeneración? Nuestro cuerpo tiene células, ¿verdad que sí? Y según tú alimentas las células, a veces las células hay heridas en nuestra piel y todas esas cosas. Y por la regeneración es la facultad que Dios nos ha dado de que haya sanidad y esas células se reproduzcan y vuelvan a restaurarse y se arreglen por sí mismas. Eso es nuestro sistema inmune. El Espíritu Santo causa eso en nuestras vidas. Hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido separados por Dios, pero estamos siendo regenerados continuamente por la palabra. Así como tú tienes que alimentarte bien para tener un cuerpo saludable, así tú tienes que alimentar tu vida, tu alma de la palabra de Dios para que tú seas regenerado en el Espíritu, tú seas fortalecido en el Espíritu, seas renovado. Bendito el Señor. Ahora bien,
impregna lo más. Ok, Él abre lo cerrado y ablanda el corazón endurecido y circuncida lo que estaba incircunciso. Y infunde nuevas cualidades en la voluntad que aunque hasta ahora muerta, Él vivifica de ser malo, desobediente y refractario. Lo vuelve bueno, obediente y maleable. Lo activa y lo fortalece para que como un buen árbol de frutos dé buenas acciones. Luego vemos aquí, parte voy a leer, a todos aquellos, esto es de la Confesión de Westminster, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es el proceso? Iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno con su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, de tal manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Quiere decir que Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que obra en nuestras vidas? Cristo, por medio de su Santo Espíritu que te ha sido dado. Así que habíamos dicho que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y ahora vemos aquí cuál es nuestra cubierta por medio de Cristo Jesús. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La doctrina de la gracia irresistible dice que el Espíritu Santo nunca deja llevar a los suyos a la fe. Nunca deja de llevar a los suyos a la fe. Perdón. La gracia nos enseña que la salvación que los pecadores merecen, el infierno, es obra únicamente del Dios Trino. El Espíritu Santo nunca deja de llamar, regenerar y salvar a aquellos a quienes el Padre ha elegido y Cristo ha redimido. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense qué cosa. ¿Qué es lo que hace una sombrilla cuando está lloviendo? Nos cubre. Ahora tú estás cubierto bajo la gracia de Dios. No significa que vas a hacer lo que te venga en gana. Significa que si tú fallases, porque vamos a fallar, la gracia de Dios te cubre y te dice, ve y no peques más. Y te dice y te restaura y te da convicción a tu vida y te renueva en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Muertos al pecado. Padre, en esta mañana venimos delante de ti en acción de gracias por la declaración que tú has hecho en nosotros, de muertos al pecado, pero vivos para con Dios. La declaración tuya hacia nosotros de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, que podamos echar mano, que podamos aprovechar, que podamos ser buenos administradores de esa multiforme sabiduría en Cristo Jesús, de esa gracia redentora que nos ha sido dado, que podamos valorar esa salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Gracias, Señor. En el día de hoy hemos tratado, en base a la unidad con Cristo, por qué no hemos de perseverar en el pecado, no hemos de practicar el pecado.
Pero la próxima vez vamos a seguir esta escritura porque vamos a hablar acerca del tema del dominio. ¿Quién es realmente quien tiene dominio sobre tu vida? Primero, tratamos de la muerte y la unión de Cristo en su muerte, y por causa de su muerte y resurrección de del viejo hombre y la nueva criatura. Pero ahora vamos a tratar la próxima vez el tema de quién tiene dominio sobre tu vida. Así que permanezcan en sintonía. Vamos a responder, ponernos en pie, por favor, en respuesta, en adoración. Amén.